Hola a todos, soy Luis Aus y hoy estaremos revisando las pruebas de estrés con el software JMeter. Un poco de presentación e inducción hacia mí. Mi nombre es Luis Aus García, soy estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y hoy estaremos revisando un tema que corresponde a la materia de herramientas CASE o Computer Aided Software Engineering. Entonces, ¿qué es lo que vamos a revisar el día de hoy? Hoy vamos a comprender qué es el testeo o las pruebas de software. Hoy vamos a conocer cuáles son los tipos de estas pruebas de software. También vamos a conocer qué es las pruebas de estrés, cuáles son los tipos que comprenden las pruebas de estrés, cuáles los pasos a seguir para poder realizar una prueba de estrés de manera correcta y cuáles son las herramientas comunes o las más utilizadas para reaplicar estas pruebas de estrés a nuestro software. Y pues por último vamos a utilizar el software JMeter para hacer una prueba de estrés de manera de laboratorio. Bien, entonces lo primero que hay que hacer es definir qué es las pruebas de software. Bueno, las pruebas del software se definen como una actividad para comprobar si los resultados reales coinciden con los resultados esperados y para asegurarse de que el sistema de software esté libre de defectos. Bueno, ¿y cuál es la importancia de estas pruebas de software? Pues radica en que nosotros podemos observar estos errores de software que al final, cuando ya esté en producción o cuando ya esté en funcionamiento, pues se podría evitar porque estos llegan a ser costosos e incluso peligrosos para la data si es que se está manipulando. ¿Cuáles son las razones importantes de hacer una prueba de software? Pues las razones importantes para aplicar este testeo o estas pruebas de software son que nos permiten generar rentabilidad, una seguridad, nos permiten demostrar la calidad del producto y también conocer cuál va a ser la satisfacción del cliente. Normalmente las pruebas se clasifican en tres categorías, pero en este caso solo vamos a ver dos, que van a ser las pruebas funcionales y no funcionales, y también están las de rendimiento y mantenimiento. Ahí están las tres categorías. Las estrategias importantes en lo que tiene que ver a las pruebas de software, que bueno, se aplican de norma general en el proceso de desarrollo de software e implementación de un software, son las pruebas unitarias o los unit testings, las pruebas de integración, integration testing, las pruebas de validación, validation testing, y las pruebas de sistema, system testing. Como mencioné en la lámina anterior, existen una clasificación de pruebas de software. Pues las son funcionales y las no funcionales. Y habíamos también manifestado que existían unas 4 pruebas que se aplicaban de manera o norma general en cada uno de los procesos de desarrollo e implementación de software. En este caso ya estamos viendo la clasificación tanto de funcionales como no funcionales. Vamos a revisar cada una de ellas. Dentro de las pruebas funcionales del software, nos encontramos con la unit testing. ¿Y qué es la unit testing? Es un tipo de prueba de software en el que se prueban unidades o componentes individuales de un software. El propósito de este test es validar que cada unidad del código de software funciona según lo esperado. Las pruebas unitarias se realizan durante el desarrollo, o sea, cuando se está en la fase de codificación de una aplicación por parte de los desarrolladores. ¿De qué me sirve a mí aplicar el unit testing mientras estoy desarrollando? Pueden decir, bueno, voy a estar perdiendo el tiempo mientras puedo terminar una sección del proyecto más rápido si no aplico el unit testing. Pero, ¿qué te permite el unit testing? Mientras vas trabajando en cada features o característica de tu programa a nivel de código, vas viendo y solucionando lo que vas desarrollando. Por ejemplo, si tienes un campo input en el que solo deberías estar escribiendo letras y no números, ya que al momento de buscar va a buscar solo por alfabéticamente hablando, entonces si puedo ingresar y pasa al sector de validación y de búsqueda ese feature
y tengo números dentro del input, pues me va a dar un error o no tengo esa validación. Entonces, ir probando componentes que voy desarrollando me permite que a la larga, cuando se haga un testeo, se realiza un testeo a nivel general de mi software, esos componentes pequeños que al final componen mi software ya hayan sido testeados y yo tenga la seguridad que lo más probable es que esté de manera satisfactoria mi componente desarrollado. Ahora vamos a la parte del segundo, que sería Integration Testing. Esta prueba es de un nivel de pruebas de software donde las unidades, el campo anterior, o los componentes individuales se combinan y se prueban como un grupo. En el anterior estamos hablando solo de un campo input que se valide que solo sean letras del alfabeto, desde la A hasta la Z. ¿Okay? Pero ahora, ¿qué pasa después? Si yo le doy a buscar y va a realizar una búsqueda, ¿qué sucede allí? Ya no es solo un componente, sino tengo otro componente, que va a ser el feature de buscar. Ahora, ¿cómo se comporta tanto ese input con la acción de buscar dentro de mi programa? Es una integración de componentes individuales. Y se genera por una acción, que por parte del usuario. Entonces, al interactuar, yo debería ver el funcionamiento del sistema dentro de mi desarrollo al momento de que se integren estos dos componentes individualmente que ahora están juntos por una acción. El propósito de este test es de exponer fallas en la interacción entre las unidades. Los controladores de prueba se utilizan para ayudar en las pruebas de integración. Ahora vamos a ver el siguiente apartado, que viene a ser Interface Testing, que vienen a ser las pruebas de interfaz. Y estas se definen como un tipo de prueba de software que verifica si la comunicación entre dos sistemas de software diferentes se realiza correctamente. Una conexión que integra dos componentes se denomina interfaz. Esta interfaz en un mundo informático podría ser cualquier cosa, ya sea una API, servicios web, etc. ¿no? Las pruebas de estos servicios de conexión o de la interfaz se conocen como prueba de interfaz. El siguiente test viene a ser el System Testing, que es un nivel de prueba que valida el producto de software completo y totalmente integrado. El propósito de una prueba de sistema es evaluar la especificación del sistema de extremo a extremo. Por lo general, el software es solo un elemento de un sistema basado en computadora más grande. En última instancia, el software está interconectado con otros sistemas de software hardware. System Testing es en realidad una serie de pruebas diferentes cuyo único propósito es ejercer el sistema completo basado en computadora. El penúltimo de las pruebas funcionales viene a ser Regression Testing, que se define como un tipo de prueba de software para confirmar que un programa reciente o un cambio de código no ha afectado negativamente a las características existentes. Ahora, por ejemplo, y en el caso del unit testing, había un input que solo aceptaba, habíamos validado que solo podía ingresarse los caracteres del alfabeto, de la A hasta la Z. Pero ¿qué pasa si ahora el cliente me pide que el software no solo permita esa búsqueda por de la A hasta la Z, sino que también incluyamos los números del 1 al 9? Entonces estamos hablando de 10 caracteres nuevos que entrarían dentro de los conjuntos válidos dentro del input. Entonces, es como que volver a empezar. No es que se van a realizar todos los tests en cadena, porque cada integración que se ha hecho por componentes es por separado. Entonces ahora el Regression Testing, que me permite validar lo que acabo de hacer, lo que acabo de integrar como código, como desarrollo, no me haya afectado a ninguno de los componentes que por encima lo necesitan a ese componente que yo he editado o modificado. Y por último está el UAT, el User Acceptance Testing, o las pruebas de aceptación del usuario, y es un tipo de prueba realizada por el usuario final o el cliente para verificar, aceptar el sistema de software antes de mover la aplicación de software al entorno de producción. Esta prueba se realiza en la fase final de las pruebas después de que se realicen pruebas funcionales de integración y del sistema.
Ahora, luego de pasar a revisar las pruebas funcionales, vamos a revisar las pruebas no funcionales. Dentro de las pruebas no funcionales nos vamos a encontrar la de documentación. Esta prueba es la que documenta todos aquellos artefactos o componentes creados antes o durante la prueba de software. Ayuda al equipo de pruebas, al equipo de testing, a estimar el esfuerzo de prueba necesario, la cobertura de las pruebas que se van a realizar, el seguimiento de cada uno de los recursos, el progreso de la ejecución y demás aspectos. En un conjunto completo de documentos que le permite tanto como describir y documentar toda la planificación de las pruebas, desde su diseño, la ejecución, los resultados que al final se van a extraer de la actividad de cada una de estas pruebas. La siguiente es la prueba de instalación. Los profesionales de control de calidad definen a las pruebas de instalación como un procedimiento que garantiza que los usuarios finales puedan instalar todos los componentes de software y que el proceso de instalación no sea demasiado lento ni contraintuitivo. La siguiente, que es la prueba de fiabilidad o la prueba de confiabilidad, es un proceso de pruebas de software que comprueba si el software puede realizar una operación sin errores durante un periodo de tiempo especificado en un entorno determinado. El propósito de las pruebas de confiabilidad es asegurar que el producto de software es libre de errores y lo suficiente confiable para su propósito esperado. La fiabilidad significa producir lo mismo, en otros términos, la palabra fiable significa que es algo confiable y que dará el mismo resultado cada vez que se ejecute alguna acción dentro del programa. Lo mismo ocurre con las pruebas de confiabilidad. La penúltima viene a ser las pruebas de seguridad. Esta es un tipo de prueba de software que descubre vulnerabilidades, amenazas, riesgos en una aplicación de software y evita ataques maliciosos e intrusos. El objetivo de esta prueba de seguridad es identificar todas las posibles lagunas y debilidades del sistema de software que podrían resultar en una pérdida de información, ingresos, reputación a manos de los empleados o personas ajenas al software. Un claro ejemplo sería, por ejemplo, utilizar la inyección SQL dentro de los motores de búsqueda. Y entonces, si no se encuentra validado o contrarrestado ese tipo de accionar, pues tenemos un fallo o una vulnerabilidad que tendría que ser encontrada por parte del equipo de las pruebas de seguridad. Y por último tenemos dentro de las pruebas no funcionales es el testeo del performance o el testeo del rendimiento de la aplicación. Ahora, ¿qué tiene que ver el performance testing? Es un proceso de software a nivel de pruebas que se utiliza para probar la velocidad, el tiempo, la respuesta, la estabilidad, la fiabilidad, la escalabilidad y el uso de recursos de una aplicación de software bajo una carga de trabajo determinada. El propósito principal de las pruebas de rendimiento es identificar y eliminar los cuellos de botella de rendimiento en la aplicación de software. Eso a nivel general, pero dentro de las pruebas de rendimiento, performance testing, tenemos las pruebas de carga, las pruebas de estrés, las pruebas de escalabilidad y las pruebas por volumen. Las pruebas de carga son un proceso de prueba de software no funcional en el que el rendimiento de la aplicación de software se prueba bajo una carga esperada específica. Determina cómo se comporta la aplicación de software mientras varios usuarios acceden simultáneamente. El objetivo de las pruebas de carga es mejorar los cuellos de botella de rendimiento y garantizar la estabilidad y el buen funcionamiento de la aplicación. ¿Pero qué tiene que ver con el estrés? No, es que es el siguiente. Estas pruebas de estrés son un tipo de prueba de software que verifica la estabilidad y fiabilidad de la aplicación del software. Todos van a tener claro como que el mismo concepto de la raíz que viene a ser performance testing. El objetivo de esta prueba, la de estrés, es medir el software en sus capacidades de robustez y manejo de errores en condiciones de carga extremadamente pesadas. El load testing, por ejemplo, si yo conozco
que mi hardware soporta 1000 usuarios concurrentes, el load testing va a llevar 900, 990 la prueba de carga. O sea, voy a tener 990 usuarios a la vez haciendo un request. Pero en las pruebas de estrés es llegar al límite, pasar 1000. ¿Qué pasa si no es 1000 y es 1050? ¿Qué pasa si yo sobrepaso el valor máximo de usuarios concurrentes? ¿Qué sucede con mi aplicación? Mi aplicación es capaz de resolver ese problema por sí solo. Por ejemplo, si en un determinado momento del día mi software y mi hardware solo soportan 1000 usuarios concurrentes y ahora llegan a hacer petición 1200, ¿qué hace mi aplicación? Es capaz de dejar en cola sin que se sobrecargue demasiado, es capaz de que ese cuello de botella generado poderlo reducir, que sea capaz de, ok, tengo 1200, 300 voy a hacer en este segundo, 300 voy a hacer en este otro segundo. ¿Es capaz de responder así a mi software o no? Eso. Por penúltimo tenemos la prueba de escalabilidad, que es una prueba no funcional que mide el rendimiento de un sistema o red cuando se escala o reduce el número de solicitudes de usuario. El propósito de estas pruebas es garantizar que el sistema pueda manejar el aumento proyectado en el tráfico de usuarios, el volumen de datos, la frecuencia de recuento de transacciones y demás aspectos. La prueba de capacidad del sistema sirve para medir la satisfacción de todas las crecientes necesidades actuales a nivel de tecnologías y de aplicación, a nivel de usabilidad. Y por último, dentro de las performance testing tenemos el volume testing o las pruebas de volumen. Es un tipo de prueba de software donde el software está sujeto a un gran volumen de datos. También se conoce como una prueba de inundación, donde se realiza o sirve para analizar el rendimiento del sistema aumentando el volumen de datos en la base de datos. Voy a sobreexplotar la capacidad de almacenamiento o la capacidad de almacenamiento máximo que tiene mi base de datos. ¿Qué sucede en ese momento? ¿Qué hace mi sistema? Es capaz de, al llegar a un conteo de que me faltan tantos gigas, enviar algún mensaje de error al panel de administración del sistema, es capaz de eliminar información innecesaria, eliminar información que esté cacheada. ¿Qué hace mi software? Listo, y entonces todos estos son los tipos de pruebas de software. Ahora vamos a hablar sobre las pruebas de estrés. Estas pruebas de estrés, ¿qué nos van a permitir? Conocer en dónde se origina el cuello de botella y en qué aspecto del sistema se está generando o en qué situación se está generando toda esta aglomeración, dónde se encuentra el eje para poder corregirlo. El segundo punto es si el sistema como tal tiene la capacidad de responder de manera correcta para su recuperación. El caso que les comentaba, si tengo la capacidad de mi software y hardware, de mi hardware, solo 1000 usuarios concurrentes, pero ¿qué pasa si 1350 están conectados? ¿Qué sucede allí? ¿Qué hace mi sistema? ¿Cómo actúa? Si es capaz de dar una respuesta adecuada o se puede recuperar de manera eficiente sin mostrar errores en la ejecución del programa o mostrar errores al usuario final. Y el último, que es uno de los métodos para hacer el testing de estrés, es el testeo en base a la negatividad, o el negative testing. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si yo tengo anidado un grupo de servidores que está alojada en mi aplicación, ¿qué pasa si yo deshabilito un servidor? ¿Qué pasa si deshabilito dos servidores? ¿Qué pasa si yo tengo un sistema distribuido de servidores? Uno alojado en Europa, otro en Asia, otro en Latam. ¿Qué sucede si
tengo información que está distribuida, va a tener el mismo rendimiento, cuál va a ser la capacidad ahora, a medirlo y allí sobreexplotarlo. Entonces, si quito uno de los servidores, si lo deshabilito, ¿qué sucede? Entonces, eso sería el test basado en la negatividad. Ahora, existen tipos de pruebas de estrés. ¿En qué consiste cada una? Bueno, ahora pues, lo voy a explicar. En el primer apartado, en el 01, tenemos las pruebas de estrés de maneras distribuidas. En los sistemas cliente-servidor totalmente distribuidos, las pruebas se realizan en todos los clientes desde el servidor. El rol del servidor de estrés es distribuir un conjunto de pruebas de esfuerzo o de estrés a todos los clientes de estrés y realizar un seguimiento del estado del cliente. Después de que el cliente se pone en contacto con el servidor agrega el nombre del cliente y comienza a enviar datos para las pruebas. Mientras tanto, los demás equipos clientes envían una señal de que están conectados junto al servidor. Si el servidor no recibe ninguna señal de algún equipo cliente, debe investigarse más a fondo para su pronta depuración. El siguiente punto, que es el 02, son las pruebas de estrés en aplicaciones. Esta prueba se centra en la búsqueda de efectos relacionados con el bloqueo y bloqueo de datos, los problemas de red, los cuellos de botella de rendimiento en una aplicación. El tercero es el transaccional, es donde se realizan las pruebas de estrés en una o más transacciones entre dos o más aplicaciones. Se utiliza como fin objetivo para afinar y optimizar el sistema. Podemos hablar sobre las transacciones, un get y un post. ¿Qué soy capaz de obtener si mi sistema está saturado en una transacción? Si es capaz de llegar de manera correcta o no la transacción ejecutada por el cliente, ya sea esta un get o un post. Pongamos como ejemplo si 1500 usuarios, si yo tengo mi límite de 1000, hacen un inicio de sesión. ¿Qué sucederá? Va a mantener un tiempo de espera mi sistema y cuando ya esté en su posibilidad a nivel de hardware de contestar, mandar la petición, por más que se demore un poco, no le va a lanzar un error al usuario y va a poder devolverle un inicio de sesión satisfactorio al usuario, o es que de lleno se cierra la aplicación y te dice no se pudo iniciar sesión por tal o X motivo. Bien, las pruebas de estrés sistemático se tratan de pruebas de estrés integradas que se pueden probar en varios sistemas que se ejecutan en el mismo servidor. Se utilizan para encontrar defectos donde los datos de una aplicación bloquean otra aplicación. Y por último tenemos las pruebas de estrés a nivel exploratorio. Este es uno de los tipos de pruebas de estrés que se utilizan tanto para probar el sistema con parámetros o con condiciones inusuales que son muy poco probables que ocurran en un escenario real. Se utilizan para encontrar defectos en escenarios inesperados tales como, por ejemplo, un gran número de usuarios que han iniciado sesión al mismo tiempo. Si un escáner de virus se inició en todas las máquinas de manera simultánea. Si la base de datos se ha desconectado cuando se accede a ella desde un sitio web. Y otro ejemplo más sería, por ejemplo, cuando se inserta un gran volumen de datos en la base de datos de manera simultánea. Esos serían los escenarios totalmente inesperados, que son muy poco probables, pero que se debe pues tener una medida de respuesta para asegurar la calidad del software. Ahora, el siguiente punto que vamos a ver son los pasos para realizar una prueba de estrés. Como están viendo en las figuras, pues tenemos 5 y empezamos de izquierda a derecha. El primero es planificación. ¿Qué se hace en la planificación de una prueba de estrés? Aquí se recopilan los datos del sistema, se analizan y se definen los objetivos de la prueba de estrés. Siguiente punto que es la creación
de los scripts de automatización, pues en esta fase se van a crear todos aquellos scripts de automatización de pruebas de estrés y se generan los datos de prueba para los escenarios de estrés o de tensión. El tercer punto es la ejecución de estos scripts. En esta etapa ejecutaremos los scripts de automatización de pruebas de estrés y se van a almacenar cada uno de estos resultados que se vayan obteniendo. Y el cuarto punto es el análisis de esos resultados. En esta etapa nosotros vamos a observar los resultados de la prueba de estrés y vamos a identificar dónde se encuentra el cuello de botella. Y el último, que vienen a ser los ajustes y la optimización, es donde se va a ajustar el sistema, se van a cambiar algunas configuraciones, se va a optimizar el código con el objetivo de cumplir con el punto de referencia deseado. Ahora nosotros vamos a hablar un poco sobre las herramientas que se pueden utilizar dentro de una prueba de estrés. Dentro de las pruebas de estrés, que es una metodología que utiliza la metodología de test de complementarios para poder visualizar cuáles son cada una de estas dependencias u objetivos que van encadenados al desarrollo de las validaciones del performance o del rendimiento de cada una de las pruebas de estrés, pues existen herramientas. Está el Load Runner, que es de HP, y es una herramienta de prueba de carga ampliamente utilizada, y los resultados de pruebas de estrés son considerados como un punto de referencia, es uno de los más usados. Y JMeter, que es el que justo hoy vamos a utilizar, es una herramienta de código abierto. Es una aplicación elaborada con Java para pruebas de estrés y de rendimiento. En su última versión se necesita como mínimo la JDK 8 o superior para poder funcionar. Y ok, entonces a continuación vamos a ver una práctica, un laboratorio de cómo realizar una prueba de estrés dentro de JMeter. Ahora dentro del JMeter te sale por default al inicio un plan de prueba. Es un plan de prueba que viene por defecto. Puedes generar uno nuevo, puedes continuar con el que crea de manera predeterminada al iniciar el software. Vamos a utilizar este, voy a denominarlo plan de prueba con mi nombre. ¿Ok? Listo. Ahora lo primero que debemos añadir es el grupo de usuarios. En este grupo de usuarios vamos a ponerle grupo de usuarios IES. Voy a trabajar con la prueba en un sitio de aquí de mi país, del Ecuador, entonces voy a colocar el sitio web del IES. Listo, entonces esto no lo voy a tocar, pero es muy importante conocer, ya mismo lo voy a aplicar, voy a cambiar los datos inclusive ya mismo. Estos son los números de usuarios, esto va a ser en qué periodo se va a ejecutar las peticiones de estos usuarios y si va a ser un ciclo infinito o cuántas veces se va a repetir este ciclo. En este caso, esto sí lo voy a dejar en 1. Listo. Ok. Ok, entonces ya está la primera parte. Ahora, ¿qué es lo que vamos a añadir para hacer la prueba de estrés? Vamos a añadir una request HTTP. Listo. En este caso, lo que podemos hacer es agregar el sitio web, en este caso va a ser ies.gov.es. No es necesario que coloquemos HTTP porque ya sabe que es un protocolo HTTP. En tal caso, si es nuestro propio sistema, pues nosotros podemos conocer a qué puerto queremos hacerle la prueba. En este caso lo voy a dejar por defecto, va a tomar el 80 o el del otro, el HTTPS. Luego, aquí escogemos si va a ser un get o un post. En este caso, no voy a complicarme la vida y voy a hacer un simple get, ya que el IES en ese sector, en este patch que le voy a pasar, que va a ser la home, no hay un login.
Entonces no puedo enviar un post. Ahora, si yo utilizara post, aquí debería crear los parámetros. Yo debería crear, por ejemplo, si voy a colocar aquí usuario y el valor pues va a ser Luis Aus. Y añadir otro que viene a ser password. Y aquí agregaría la contraseña, ¿no? Si es que estamos hablando de un sistema que le vamos a hacer una prueba de login, ¿no? Post. En tal caso, no voy a utilizar ninguna variable, pero les indico que se puede. Voy a hacer un simple get a la parte raíz. Listo. Ahora, pero una de las partes de las pruebas a nivel de software que se realicen es conocer la métrica que te lance. Para esto, nosotros medir con los objetivos que previamente debemos nosotros establecer y hacer una comparación y decir, ok, este objetivo se cumplió, este objetivo no se cumplió y estas son las métricas que me indican que no se cumplió y esto es lo que tenemos que hacer para mejorar y sí darle un check a ese objetivo planteado al inicio. Entonces, esos serían como reportes, ¿no? Entonces, ¿yo cómo genero esos reportes? Entonces, yo necesito, pues, okay, voy a conocer los resultados. Quiero conocer los resultados. ¿Qué más necesito? Eh, yo también voy a necesitar, aparte de conocer los resultados, también quiero ver una gráfica de los resultados. Ok, también podría estar revisando los resultados en una tabla. También. Y listo, pero esto es solo para una página, ¿no? ¿Qué pasa si aparte de este get yo quiero hacer un post, ¿no? Entonces si yo quiero hacer un post, yo debo agregar aquí otro y puedo renombrarlo, ¿no? Aquí voy a cambiarle el nombre, aquí le voy a poner get a la homepage porque está en la raíz. ¿Qué pasa si aquí en vez de get quiero hacer un post? Entonces ya tengo dos peticiones HTTP, ¿no? Entonces son varias y si yo tengo varias peticiones y yo voy a hacer lo mismo y debo estar escribiendo todos y si voy a utilizar como variables globales como la dirección IP o el nombre del servidor, el dominio y el número del puerto, entonces lo ideal sería, esto de aquí lo voy a eliminar, lo ideal sería que nosotros agreguemos una variable global. Entonces, nosotros nos vamos a la parte del config element y agregamos un elemento de configuración. En este caso, este. Y lo voy a enviar a la parte superior para que lo primero que lea sea esto. Entonces, yo no voy a agregar esto, sino que lo voy a agregar acá. Listo. Por el momento todo bien. Y aquí ya no va esta parte. El patch lo puedo agregar aquí. Y aquí ya no. Entonces en esta parte de colocar los HTTP requests, solo cambiaría el protocolo HTTP y las variables que yo voy a pasar para este ámbito de prueba, para cada sección, ¿no? Y también es importante nosotros poder ver este es como un resumen de todo cada uno de los pruebas que se vaya a realizar. Listo, ahora hasta allí yo ya tengo configurado cómo voy a hacer la prueba. En este caso yo solo voy a hacer un get al sitio web principal y va a ser en este caso un get. Listo. Ahora no he dicho cuántos usuarios voy a implementar para probar, ¿no? el rendimiento del estrés. Si, por ejemplo, voy a suponer
que este sitio web tiene una concurrencia de máximo de 500 usuarios. Entonces yo lo que puedo hacer, voy a medirlo, ok, voy a hacer 1000 usuarios dentro de 10 segundos. Vamos a medir esa capacidad que tiene el sitio web. Entonces le voy a dar a ejecutar. Me está diciendo, ok, antes de esto pues puedes guardar el archivo. Lo guardo y se ejecuta. Quiero ver el gráfico. Esto vamos viendo a nivel gráfico cómo se corta en esta parte de derecha. Podemos observar que de las 1000 peticiones de los usuarios ya ingresó el GET. Ahora vamos a ver la respuesta del servidor. Ya envié la respuesta, la petición, y ahora estoy obteniendo la respuesta por parte del servidor. En tal caso, por el momento, podemos ver también los resultados. La gran mayoría al inicio tenía un favorable, un verde que sí se cumplió, pero en este caso tenemos algunos que están en rojo o que no hubo respuesta. ¿Qué pasó allí? Nos está indicando el código, no hubo respuesta HTTP. ¿Qué ocasiona esto? Estamos enviando 1000 peticiones de usuario dentro de 10 segundos. Dentro de 10 segundos nosotros hemos abierto el sitio web 1000 veces al mismo tiempo. Y hasta que no se cumpla, eso tiene 10 segundos para poder administrarlo. Entonces, no todas las peticiones fueron resueltas, si se pueden fijar. ¿Ok? Entonces vamos a ver el gráfico. La data no la quiero ver. Tampoco quiero ver la mediana. Ahora podemos observar que todo el tráfico estuvo bien, pero hay ciertos aspectos en el que el sitio web decae. Aquí podemos ver las métricas a nivel de resumen. Hasta el momento solo se han ejecutado 995 de 1000. Todavía quedan 5 pendientes y no he detenido la prueba. Tengo 995 ejemplos del GET. Tiene un mínimo y un máximo de respuesta, esto en milisegundos. Y tiene una tasa de error del 34.97. Quiere decir que en 1000 usuarios dentro de 10 segundos, la tasa de fallo del sitio web o del sistema es del 34.97%. Y eso que estoy redondeando porque solo está el 995. Y esta es la cantidad del ancho de banda con la respuesta que se recibe en kilobytes por segundo. Listo. Esto es dentro del sitio web del IES. Ahora pues vamos a hacer con otro sitio web. En tal caso, ya no le voy a detener. Ya se detuvo. Ahora, cuando quieres volver a hacer una nueva prueba, en tal caso, para poder eliminar todos los resultados, te vas a esta opción y limpias, ¿no? Ya no hay ningún resultado habido y por ahora. Ahora, ya no quiero que sea en este sitio web, ahora vamos a poner otro sitio web. Listo. Ahora me voy a la parte global y le voy a poner SR. Esta es otro sitio web. Borra el protocolo. Listo. Este es el patch. Se lo voy a pegar acá. Esto es como para mostrarles cómo sería. Ok. Y aquí voy a ponerle grupo SRI. Listo.
Voy a seguir con los 1000. Voy a darle play. Y vamos a ver cómo se comporta el sitio web. En este caso, podemos darnos cuenta que al ejecutarse los 1000 no pudo soportarlo. Quiere decir que hubo una sobrecarga demasiado alta para este sitio web y no soportó y ser capaz de poder emitir el sitio web como tal. Entonces ahora ya no vamos a poner 1000, vamos a poner 500 usuarios y vamos a ver cómo se comporta ahora el sitio web. Ahora sí vemos que ya hay respuesta, ya está trabajando. En tal caso, ahora voy a detenerlo. Voy a limpiar, que como buena práctica, ya que estoy haciendo un nuevo. Entonces ejecuto. Voy a ver los resultados. En tal caso, ya no tengo como un colapso del sitio web que no me mostraba, no había respuesta como tal. Y podemos darnos cuenta, nos podemos dar cuenta que la tasa de error a solo 500 usuarios dentro de 10 segundos es de un 5%. Aquí sí se ejecutaron los 500 usuarios y podemos darnos cuenta que es una menor cantidad que la anterior página, pero tiene una tasa menor. Esto es lo que podemos darnos, por ejemplo. Ahora, aquí podemos darnos cuenta que el rendimiento fue en alza, pero al final fue como que decayendo. Entonces, con este ejemplo queda claro cómo nosotros podemos utilizar JMeter para mostrar o aplicar las pruebas de rendimiento y pruebas de estrés a un sitio web.